Buenos días y bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy vamos a trabajar sobre el método de cascarones cilíndricos, lo cual es una manera distinta de calcular volumen si comparamos con secciones transversales, discos o arandelas que estábamos revisando en clases anteriores. Así, el objetivo de nuestra clase es describir este método de cascarones cilíndricos para determinar un volumen. ¿Qué tipo de volumen o qué tipo de sólido vamos a usar? Vamos a recurrir a sólidos de revolución. Para sólidos de revolución, nosotros ya teníamos una estrategia, que era discos o arandelas, y en esta ocasión lo vamos a calcular de una manera distinta. Nuestras regiones están definidas en el plano cartesiano, y vamos a considerar que el eje de rotación sea horizontal o vertical, según el caso. Así que bueno, tenemos una región que no atraviesa el eje de rotación, es lo que estábamos llamando como R en un momento, ahora no. Cuando tengo mi región plana, la hago girar alrededor del eje, obtengo un sólido de revolución, usando letra omega para el sólido, o la figura de 3 dimensiones. Este sólido de revolución tiene un volumen que lo vamos a llamar como V, y nosotros habíamos revisado, bueno, el volumen se puede calcular con el método de arandelas. Eso significa usar el eje de rotación para las secciones transversales. Las secciones transversales se ven como círculos en el caso de discos, del método discos, bien digo, o se ven como anillos circulares, o como arandelas en el método de las arandelas. Y esto me dice que se calcula como una integral, bajo ciertas condiciones. Y bueno, el área entonces, en este caso corresponde al área de una arandela circular, que tiene un radio exterior R mayúsculo y un radio interior R minúscula, que son funciones de X. Lo que nosotros vamos a rescatar en este momento es que esta es una estrategia que nos permite, de cierta manera, encontrar el volumen. El método de las arandelas presenta algunas dificultades de cálculo. En otras palabras, esta integral podría tener algunas funciones que me hacen que sea difícil de calcular. No voy a ser imposible, pero que el cálculo sea muy difícil. Así que a uno le gustaría, en estos casos, implementar otra integral que también nos permite calcular el volumen y que sea más fácil de calcular. Simplemente de eso se trata todo esto. Así que el método de arandelas presenta dificultades de cálculo y para evitarlos se implementará de otra manera. Así, lo que vamos a hacer ahora son rebanadas mediante cilindros. ¿De qué se trata esto? Se trata de lo siguiente. Ustedes pueden imaginar, digamos, poniendo un contexto como más habitual, tienen una figura, una región plana que la voy a girar alrededor de un eje y me va a quedar un sólido de revolución. Imaginen que el sólido de revolución define como un agujero en medio, como si tuviéramos una dona, por dar un ejemplo. Y lo que nosotros hacíamos anteriormente era tomar secciones transversales de forma perpendicular al eje de rotación. Eso me daba las arandelas. Ahora no voy a hacer secciones transversales con plano. Voy a hacer secciones transversales, entre comillas, secciones transversales usando cilindros. Que sería básicamente, si ustedes se lo imaginan como que el sólido fuera un árbol, ustedes ven como la cáscara del árbol, que es algo así como un cilindro. Es como colocarle otra capa alrededor de eso, otra capa alrededor, y uno va a ver como que la parte del árbol, o la parte, digamos, externa del árbol, sería como reunir distintas capas, y esas capas se ven como cilindros delgados. Eso es un poco lo que vamos a hacer ahora. Por lo cual necesito una función continua, no negativa,
y vamos a considerar una región. Todos los puntos en el intervalo, de manera que el i sea mayor o igual que 0, menor o igual que f de x. Y vamos a suponer que esta región se encuentra a la derecha de la recta x igual a L. Por ejemplo, si L fuera igual a 0, estaríamos hablando del eje Y como eje de rotación, que era más bien la situación típica que teníamos anteriormente. Y en ese caso el intervalo tiene que ser con A y B positivo. Ahora, no es necesariamente así, pero es como para fijar ideas. Bueno, en este caso el A tiene que ser mayor o igual que L, y al hacer girar la región alrededor de la recta generamos un sólido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No tenemos aquí el gráfico de una función, pero básicamente vamos a tomar una partición del intervalo. Y la estrategia va a ser, bueno, tomar dos puntos consecutivos de la partición. Tomo uno de esos intervalos y dibujo un rectángulo delgado, igual a como hacíamos antes. Para calcular el área, por ejemplo, nosotros calculábamos el área aproximando con rectángulos bien delgados. Y esa idea también lo usamos para el método de disco y el método de Arundel. Aquí vamos a hacer algo parecido. Vamos a usar esos rectangulitos bien delgados, pero ahora lo vamos a hacer girar alrededor del eje Y. Así que lo que se nos va a formar es un cilindro. Bueno, en realidad un cilindro exterior, un cilindro interior, y lo que está entre medio es como había dicho antes, la cáscara de un cilindro, que se puede ver como la corteza del árbol, que hemos mencionado en el ejemplo anterior. Y al final el volumen va a ser aproximado por una suma de cáscaras cilíndricas. Y de ahí viene el nombre de este método. Así que la región se aproxima por medio de rectángulos, que ya lo hemos hecho anteriormente. Así que si ese rectángulo delgado se hace girar alrededor de la recta vertical, en este caso se genera un cascarón cilíndrico. Aquí tenemos la figura que lo explica. Esa figura tiene el rectángulo con base en el intervalo xk menos 1 xk, con una altura. Y si ese rectángulo ustedes lo hacen girar alrededor de este eje vertical, se forma la cáscara de un cilindro. Ustedes pueden decir para la figura esa cáscara de cilindro es más o menos gruesa, por el simple hecho de que este intervalo está un poquito grande en comparación con las dimensiones del dibujo. Sin embargo, si ahora toman en consideración todos los puntos de la partición, todos los rectángulos definidos de esta manera, suponiendo que fueran muchos, ahí se va a ver, bueno, se ve el sólido de revolución y se va aproximado como una suma de estos cascarones cilíndricos. Ahí obtenemos lo que nosotros queríamos. Así que el volumen del cascarón cilíndrico va a ser generado a partir del rectángulo. Uno tiene que hacer las cuentas con un poco más de cuidado, pero esta fórmula es correcta igual. 2pi, el radio del cascarón, la altura del cascarón y el grosor. Lo interesante es que tenemos el volumen del cascarón cilíndrico, no de lo que quiero calcular, pero de lo que me aproxima con esta fórmula en particular. Lo bueno es que aparecen, bueno, los elementos que son conocidos. Aparece el L, que me dice dónde está el eje de rotación. Aparecen los C sub k, que son los puntos de la elegido en cada intervalo. Aparece la función y aparece un delta x sub k. Así que esto tiene todo el aspecto de que se puede convertir en una suma de Riemann y por lo tanto después en una integral. Así que aproximamos el volumen como una suma de cascarones. Así que el volumen, que es lo que yo quiero encontrar, no es igual, pero se parece
a una suma de estas expresiones que pusimos arriba. La figura explica mejor cómo es el proceso que estamos haciendo aquí. Entonces, en la primera figura hay 1, 2, 3... Hay 5 cascarones cilíndricos. En la siguiente no lo he contado, pero debe ser cerca de 10, entonces se ve como una aproximación mejor. Y en la siguiente, bueno, tampoco lo he contado, pero deben ser unos 15 por ahí. Lo importante es que a medida que voy tomando más puntos de la partición, esta forma de aproximar el volumen pareciera ser cada vez mejor. Así que efectivamente esto refuerza la idea de que calculando esta sumatoria y después aplicando un límite cuando n tiende a infinito, deberíamos llegar a lo que queremos llegar. Pero en realidad nosotros no vamos a calcular la sumatoria de ese límite porque sabemos que la integral hace eso. Así que el límite de esta suma de Riemann, cuando n tiende a infinito, bueno, estrictamente cuando a lo largo de las particiones todos van a cero, nos da el volumen. Y el radio del cascarón y la altura del cascarón son los que aparecen aquí, como dependiendo de x. Para nuestro caso, el radio del cascarón va a ser x menos L, y la altura del cascarón va a ser f de x. Si volvemos a la pantalla anterior, esto de aquí es bueno, está relacionado con el radio del cascarón, y ustedes al pasar la integral, ustedes cambian el c sub k por x. Por eso apareció un x menos L. Y lo que tiene que ver con la altura del cascarón, esto ustedes lo cambian por x y eso explica el f de x en la fórmula. Así que seguimos. Nos queda así el volumen, viene dado por esta integral. Así que bueno, hemos conseguido nuestro objetivo, que bueno, con una estrategia distinta, tenemos una segunda manera de calcular el volumen. La primera era discos o arandelas. En este caso, la segunda forma de calcular son los cascarones cilíndricos. Algunas observaciones que tenemos que hacer. Bueno, el valor del volumen no depende de cómo se eligen los puntos ni de la partición. En el fondo tiene que ver con el cálculo de la integral. Bueno, si uno sabe calcular la integral, mejor uno va directo a eso. Bueno, en esta fórmula que tenemos, la variable de integración es la x, que le llaman variable de grosor. Y bueno, el método anterior, o sea, todo lo que hemos hecho para obtener esta fórmula, lo podríamos implementar si la recta estuviera o sea, si el eje de rotación fuera una línea horizontal. Y en ese caso, la integración ya no sería en variable x, sino que sería en variable y. Y eso hay que mirarlo con cuidado. Porque cuando hablábamos de área entre curvas, nosotros podíamos calcular el área en función de x, pero también podíamos plantear las cosas en función de la variable y. Entonces nosotros calculamos integral en variable y o bien en variable x y podíamos llegar a un resultado para el área, que tenía que ser el mismo según cómo lo hiciéramos. Y aquí debería pasar, bueno, lo mismo, tanto como que los dos métodos nos dan el mismo resultado, como ahora atendiendo a la proposición 3, o sea, la observación 3. Si el eje de rotación fuera horizontal, nosotros podemos adaptar el método y hacer básicamente lo mismo que estábamos haciendo antes. Bueno, como proposición, que es reunir todo lo que hemos dicho hasta ahora, o todo lo que hemos mencionado, vamos a considerar una función no negativa, continua además, definida en un intervalo. Definimos la región como todos los puntos del plano cartesiano donde el x va desde a hasta b y el y va desde 0 hasta f de x.
es decir, como ya habíamos hecho en casos anteriores, es la región plana que está acotada a izquierda y derecha por rectas verticales, x igual a, x igual b. Abajo está acotado por el eje x, y arriba está acotado por el gráfico de una función. Esa región se tiene que rotar alrededor de una recta para obtener el volumen, o sea, para obtener un sólido de revolución. La recta es x igual a L. Aquí estamos considerando que el L es menor que A. O sea que el eje de rotación está puesto a la izquierda de nuestra región. Y eso va a ayudar al X menos L que viene después. Así que en todas esas condiciones el volumen se calcula con la fórmula que ustedes pueden ver. El radio del cascarón va a ser X menos L, considerando L a la izquierda, o sea, L menor que A. Y la altura del cascarón simplemente va a ser f de x. Si toda la situación es igual, pero el L es mayor que B, o sea, el eje estuviera a la izquierda, ese factor cambia. Ahora sería L menos X. Entonces ustedes tienen que estar atentos a todos esos pequeños detalles cuando vayan a los ejemplos. Los ejemplos no siempre reflejan todos los detalles, pero uno siempre puede encontrar algún ejemplo o puede fabricarse un ejemplo donde pasa algo especial. O sea, quiero fabricarme un ejemplo y quiero ver qué pasaría si la recta estuviera a la derecha. Entonces ustedes ven cómo van cambiando las cosas. Vamos a mirar con un poco más de calma cuáles son los pasos clave. Entonces, sin importar la posición del eje de rotación, ya sea horizontal o vertical, los pasos son los siguientes. Primero, graficar la región. La región R es la que me genera al rotar el sólido. Vamos a trazar un segmento que cruce de forma paralela al eje de rotación. Esto es importante. En método de discos y en método de arandelas, el segmento que nosotros trazábamos era perpendicular y ese nos formaba el disco o la arandela, lo cual responde a la intuición de si tienen el segmento perpendicular lo hacen girar, qué tipo de figura se obtiene cuando toman el rectángulo pequeño o el rectángulo delgado. En este caso, si el segmento recta es paralelo al eje de rotación, o toman el rectángulo delgado y lo hago girar, el aspecto que tiene es de un cascarón cilíndrico, así que eso nos dice que vamos por el camino correcto dentro de este método. Ustedes usan ese segmento para calcular la altura y el radio del cascarón cilíndrico. Como segundo paso, determinar los límites de integración. Normalmente es incluso más sencillo que el paso primero. Normalmente cuando ustedes están implementando este método, el paso 2, una vez que ustedes ya saben cuál va a ser la variable de grosor, el paso 2 es casi inmediato, pero el paso 1 podría tener algunas sutilezas, así que poner atención sobre todo al paso 1. Una vez que ya tenemos todo esto, tenemos el radio del cascarón, la altura del cascarón, como funciones de x o de y, según cuál sea la variable que estamos usando. Tengo el extremo de la integral, simplemente es tomar la fórmula. Por eso dice aplicar la proposición anterior. Voy a regresar. Es tomar esto, la fórmula del volumen, porque ya conozco todos los elementos que están involucrados aquí. El A y el B del paso 2, el radio y la altura del paso 1. Así que la proposición anterior junto con el paso 2 me permiten determinar el volumen, ¿no? Es decir, en esta parte escribo la integral y la calculo. Bien. Aquí tenemos que pasar algunos ejemplos. Ya ha sido como bastante observación de los detalles. Ahora tenemos que ver los ejemplos. Bueno, vamos a ilustrar con algún ejemplo en particular cómo se usa. Así que, ¿qué tenemos?
La región acotada por la curva raíz cuadrada de x, el eje x y la recta vertical x igual 4, se hace girar alrededor del eje y. La región ya la habíamos utilizado en una clase anterior, pero nosotros rotábamos esta figura alrededor del eje x para obtener que en el fondo era un paraboloide de revolución, un pedacito de un paraboloide de revolución. Pero como ahora está alrededor del eje y, ya no se va a ver como paraboloide de revolución, ¿no? La figura es distinta. Así que esto es una región distinta de la que ustedes tenían antes, a pesar de que, o sea, el sólido que se obtiene. Somos la misma región, pero el eje de rotación está puesto distinto, me queda algo distinto lo de antes. Y tenemos que encontrar el volumen. Perfecto, aquí está. Nuestra región, abajo de la parábola con rojo, a la izquierda de la recta azul y arriba del eje X. Esto se hace girar alrededor del eje Y. Para lo cual vamos a usar cascarones cilíndricos. Antes de ir a la página siguiente, voy a hacer de cuenta, por ejemplo, que aquí tengo un valor de X. Vamos a poner acá. Ustedes van a decir, bueno, X igual a 3, pero es solamente para fijar idea. Voy a tomar ese valor de X, voy a considerar ese segmento vertical, o si ustedes prefieren un rectángulo delgado alrededor de esto, y lo voy a hacer girar alrededor del eje Y. Y si ustedes pueden ver y seguir el movimiento del, del puntero, podrían imaginar el cascarón cilíndrico que se forma. Eso está asociado, bueno, en el ejemplo era con 3, pero si ponemos cualquier valor de X, en el cascarón cilíndrico tiene que determinar esa distancia, desde X hasta 0, esa distancia del radio debería ser X, y la altura del cascarón cilíndrico, que para el caso debería ser usando la raíz cuadrada. Veamos de qué se trata esto. Bueno, una notación. El eje de rotación es con L igual a 0, el eje Y. Los límites de integración, que no lo habíamos comentado, pero es razonable del problema. Como nuestra integral va a ser en variable X, los extremos del intervalo son 0 y 4. Aquí no está dicho, pero la distancia o el radio del cascarón es X, que lo habíamos mencionado, y la altura del cascarón es la raíz cuadrada de X. Así que escribimos todo esto en la fórmula del volumen. 2pi, que siempre aparece, la integral desde 0 hasta 4. X viene a ser el radio del cascarón, raíz cuadrada de X viene a ser la altura del cascarón. Integramos con respecto a X. Y una vez que estamos en este paso, ahora viene solamente calcular la integral, que, bueno, es recurso de lo que habíamos visto en semanas anteriores del curso. Ustedes escriben esta función como x elevado a 3 medios, y a partir de ahí ustedes integran. La primitiva asociada es 2 quintos por x elevado a 5 medios. Se reemplaza en x igual 4, en x igual a 0 se resta, y después de todo eso, llegan al resultado. Y este número me dice cuál es el volumen del sólido de revolución que obtuvimos. Si quieren preguntar algo, en este momento lo pueden hacer. En realidad estamos poniendo esto en práctica, así que si tienen dudas, aprovechen de preguntar ahora.
ya sea escribiendo en el chat, ya sea habilitando el micrófono, se puede hacer. ¿Cómo calculamos el radio? Ya, perfecto. Vamos a ver sobre la figura. Imaginemos que aquí tenemos un puntito, un X, en el eje horizontal, en el eje de la abscisa. Aquí tengo un X. Nosotros dibujamos ese segmento vertical. El radio viene a ser cuál es la distancia desde este segmento vertical hasta el eje de rotación. Lo importante es que usted toma ese segmento, lo hace girar alrededor del eje X, o sea, del eje Y, disculpe. Lo hace girar, se forma el cascarón cilíndrico y el radio del cascarón cilíndrico viene dado por una distancia que para este caso es una distancia horizontal. Entonces, esa distancia horizontal, desde el X que usted había elegido aquí, hasta el eje de rotación, es el radio del cascarón cilíndrico. Entonces, geométricamente se interpreta así. Y al momento de hacer las cuentas, usted toma el X y le resta 0. Me da X, así que coincide con lo que habíamos hecho anteriormente. Si quieren preguntar algo más, importante que lo hagan ahora. Pareciera que no hay más consultas por ahora, así que vamos a continuar. Usa el método de cascarones cilíndricos para calcular el volumen de un sólido que se obtiene al rotar una región, que es la encerrada por el gráfico de 9 menos x cuadrado y 9 menos 3x, alrededor del eje Y. Antes de ver las características del método de cascarones cilíndricos, tengo que conocer bien la región que me están definiendo. Tenemos una parábola, 9 menos x cuadrado, me define una parábola que va orientada hacia abajo. Y la segunda es una recta que tiene pendiente negativa. Nosotros tendríamos que encontrar los puntos de intersección igualando estas dos ecuaciones, para lo cual x cuadrado tiene que ser igual a 3x. Los puntos de intersección deberían ser x igual 0 y x igual 3. En la parábola x igual 0 va a corresponder con el vértice de la parábola y x igual a 3, bueno, un poco más adelante, que justamente va a coincidir donde las dos funciones se hacen 0. Así que en la región está en el primer cuadrante, eso es importante de señalar. La recta delimita por debajo y la parábola delimita por arriba. Es importante indicar eso porque el gráfico no está bien aquí. Hay que hacer una corrección sobre el gráfico. Bueno, debemos tener los puntos de intersección.
es lo que les había comentado anteriormente. Igual en la fórmula, le va a quedar que x tiene que ser 0 o x igual a 3. Pero si ustedes van al gráfico, x igual a 3, la parábola está bien dibujada. Pero la recta tiene que ir desde el vértice de la parábola hasta este punto 3,0. Así que esa sería la región que ustedes tienen que considerar. Así que no es lo que está dibujado aquí. Así que un poco de cuidado con eso. Sin embargo, no nos va a afectar mucho el desarrollo de la solución, pero hay que tener cuidado con eso. Del método de los cascarones cilíndricos tenemos que reconocer, bueno, la región de integración o del intervalo de integración es desde 0 hasta 3 en variable x. La altura es la que cambia. La altura ya no va hasta el eje x. Y si yo regreso, ustedes podrían decir, bueno, si solamente estuviera la parábola en el primer cuadrante, sé calcular, usando la parábola como altura. Si solamente estuviera la recta, insisto, hasta el 3,0, sabría calcular también usando usando el segmento o la función lineal como altura, y tendría que restar. Y eso coincide con la idea de tomar como altura del cascarón un segmento vertical. Entonces ustedes eligen un x en el intervalo de 0 hasta 3, eligen un x, lo voy a poner por aquí. Y dentro de esa recta vertical vamos a ver cuál es la altura del cascarón. Se mueve siguiendo el puntero. Se mueve verticalmente desde una curva hasta la otra curva. Así que la altura del cascarón, que es lo que estamos cambiando ahora, comparado con el ejemplo anterior, ya no es solamente una función, es la función de arriba menos la función de abajo, que me va a dar esa distancia. Así que la altura del cascarón sería la parábola menos la recta. Si ustedes hacen esas cuentas, la parábola menos la recta, los 9 se cancelan, me va a quedar 3x menos x cuadrado. Esa debería ser la altura del cascarón y bueno, acabamos de explicar cómo se obtiene. Que igual lo vamos a revisar de nuevo. El intervalo de integración es de 0 a 3. El radio del cascarón es x, por lo que habíamos comentado anteriormente. En este caso L igual a 0 y está a la izquierda, así que yo veo cuánta distancia hay desde x hasta 0. Es x. Cuanto a la altura, el resto de las funciones, obtengo 3x menos x cuadrado. Reemplazamos la fórmula de volumen. Nos queda 2pi, x como radio del cascarón, 3x menos x cuadrado como altura del cascarón. O sea, calculo ese producto, calculo la integral usando una primitiva de esto. Reemplazo en 3 y 0, el reemplazo en 0 es 0. Así que la resta es bien simple. Resultado final es 27 sobre 2. Bien, justamente iba a decir si tenía alguna duda, me están pidiendo que repita lo del gráfico. Si pudiera ser más específico, ¿se refiere a corregir el gráfico o a usarlo para encontrar radio o altura del cascarón? Ya, la corrección. Es lo siguiente. La parábola está bien dibujada. Y arriba encontramos los puntos de intersección. Así que la recta tiene que pasar por aquí, por x igual a 0. Y tiene que pasar por x igual a 3 en la parábola. La recta tiene que pasar por el punto que estoy indicando ahora en el gráfico, que es el 3,0. La recta debería pasar por ahí.
si ustedes tienen que, bueno, si lo fueran a dibujar, tomar una regla desde ese punto 3,0 hasta el punto 0,9 y los unen. Y les va a quedar, digamos, ese segmento y lo que está arriba de eso, hasta llegar a la parábola, esa es la región, correctamente. Si me da un par de minutos lo voy a dibujar. De todas maneras, para que quede bien claro. ¿Alguien habilitó el micrófono? Parece que no. Ya. Ya, voy a pasar a compartir una imagen de GeoGebra para que vean cuál es la figura. Era más fácil graficar ahí. Perfecto, ustedes deberían estar viendo ahora un archivo de GeoGebra donde ven el gráfico de una función. Ustedes me dicen si realmente se ve. Bueno, las dos están dibujadas con color negro, así que vamos a cambiarle un poco el color a esto. Lo que está con rojo es la parábola, todo bien. Lo que está con negro es la recta. Le vamos a cambiar color a esto también. Dejemos ese color. Lo que está con azul es la recta. Así que la figura anterior estaba incorrecta porque esta intersección en el eje X no se producía y se tiene que producir así. No, no me deja. Le voy a poner X mayúscula, pero aquí esto que quiero hacer es para que ustedes entiendan cómo se produce esto del método de los cascarones cilíndricos. Sí, es importante detenerse y tenemos el tiempo para detenernos en esto, así que ustedes se pueden quedar tranquilos con eso. Bien. Perfecto. No, me gusta cómo está. Así. Ya. Ya, entonces ya entiendo que ustedes están viendo el archivo del GeoGebra ahora. Entonces teníamos gráfico de dos funciones, la parábola con rojo en este caso y la recta con azul. Los puntos de intersección son x igual a 0, o sea, el vértice de la parábola, 0,9, y el punto 3,0. Para usar los cascarones cilíndricos, lo que nosotros vamos a hacer es tomar un valor de x que se mueve entre 0 y 3. Y ustedes pueden ver que cuando el x se mueve entre 0 y 3,
el segmento AB de la figura termina barriendo toda la región. Así que esto está funcionando de manera correcta. El segmento barre toda la región que nos interesa. Se extiende por abajo desde la recta hasta arriba la parábola. Y cuando ustedes fijan un valor de X, toman ese segmento y lo hacen girar alrededor del eje Y, se forma un cilindro. Podríamos decir la superficie lateral del cilindro. Si ustedes hacen el esfuerzo de imaginar un rectángulo delgado en vez del A, B, se forma el cascarón cilíndrico. Y para poder usar el método, entonces yo necesito saber el radio. El radio viene a ser esa distancia puesta horizontalmente, desde el eje Y hasta el X, hasta esa recta o hasta el segmento, que viene a ser X menos 0, o sea, X. Y la altura viene a ser la longitud de este segmento. Y para calcular la longitud de este segmento AB, hay que tomar la función de arriba, la función de abajo y restar. Cuando ustedes restan, obtienen la expresión que habíamos obtenido. Y eso es todo lo que ustedes necesitan ingresar en la integral. Así que en la integral va desde x igual a 0 hasta x igual a 3, mi extremo de la integral. El radio del cascarón va a ser x, que se mide en este caso de forma horizontal. Y la altura del cascarón, en este caso se mide verticalmente, va a ser el punto de arriba menos el punto de abajo. Con eso regresamos al archivo que estamos usando. Bien, en este momento ustedes deberían estar viendo el archivo que teníamos. El archivo que teníamos de guía. Bien. Y con eso, bueno, calculamos la integral y llegamos al resultado. Estrictamente nos quedan unos 10 minutos de la clase. Y bueno, ya hemos terminado el material de hoy. Hemos empezado con lo que es introducir las ideas. Así que si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos hecho hoy día, pueden preguntar. Para ir respondiendo lo que ustedes necesitan. Bueno, pareciera que no hay mucha más duda por ahora. La vamos a dejar por aquí, la clase de hoy. Recuerden que les voy a estar subiendo el material que correspondía a los ejercicios de discos y arandelas y secciones transversales. Así que quedan atentos a eso. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en una próxima clase.